Franz Kafka fue todo un genio visionario, pero antes de fallecer dejó atrás un oscuro deseo. Le pidió a su mejor amigo Max Brod que incinerara todas sus obras a excepción de 6. En otras palabras, decidió que aquello a lo que había dedicado el esfuerzo de toda su vida no era lo suficientemente bueno y prefería que simplemente desapareciera. Todo lo que dejó atrás en forma de cuadernos, manuscritos, cartas, borradores, etc., deberá incinerarse sin leerse y hasta su última página. Su amigo, por supuesto, le desobedeció. Gracias a él, hoy podemos vernos reflejados en los personajes de libros como La Metamorfosis o El Proceso, escritos hace más de 100 años. Personajes alienados por el sistema, sin identidad o mentalmente angustiados por su propia existencia. Entonces, ¿cómo puede ser que tal genialidad fuera la fuente de tanta ansiedad para Kafka, hasta el punto de querer quemar sus obras? La respuesta está en sus libros. Franz Kafka falleció sin conocer el alcance que tendrían sus obras. Asolado por una oscura falta de autoestima y aplastado por las altas expectativas de su padre, olvidó sus escritos al no creerse digno de publicarlos. No sabía desde luego que estaría dando voz y luz a tantas personas que se encuentran perdidas. Y es que, ¿cuántos de nosotros paseamos por el mundo sin saber el impacto que podemos generar? ¿Cuántos Kafkas entierran sus obras en el armario por miedo al qué dirán, sin saber que sus voces pueden cambiar el mundo? En la vida del escritor checo encontramos muchas respuestas a estas preguntas tan actuales, y es que no se puede entender su obra sin comprender su vida, y esto es justo lo que analizaremos en este video ensayo. Franz Kafka nació en Praga el 3 de julio de 1883. De familia judía y muy acomodada, Franz fue el mayor de 6 hermanos, 2 de los cuales fallecieron siendo muy jóvenes y sus hermanas fallecieron durante el Holocausto. Su padre era un empresario textil muy exitoso y siempre aspiró a que su hijo siguiera sus pasos, pero Franz no era así. Desde muy joven tuvo acceso a una buena educación, estudió francés además de checo y alemán y se interesó por Cervantes, Dickens o Nietzsche. A los 14 años por primera vez agarró una pluma y descubrió que tenía talento especial para la escritura. Aún así, debido a la presión de su padre, estudió química en la Universidad de Praga, pero tras 2 semanas lo abandonó y se matriculó en Historia del Arte. Tampoco le convenció y empezó filología alemana, pero su padre se hartó y le obligó a estudiar Derecho. Durante la carrera conoció a su mejor amigo Max Brod y junto a él acabó completando la carrera, pero su verdadera pasión era la literatura. Y es que esta dicotomía entre perseguir sus sueños y acatar los deseos de su padre marcaron para siempre su vida y su obra. Franz era una fuente de decepción para él y el receptor de toda su frustración por querer que fuera lo que él no era. Con 19 años le escribió esta carta, cito: «Hace poco me preguntaste por qué yo afirmaba que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestarte, en parte justamente por ese miedo y en parte porque en la fundamentación de ese temor entran muchos detalles, más de los que yo podría exponer hablando». Franz era pequeño de estatura, ansioso y enfermizo. La escritura era una forma de lidiar con esta oscura existencia, su ansiedad y baja autoestima. Para él, suponía una escapatoria de la oscuridad del día a día, una forma de huir de ese destino que su padre le había impuesto. Mientras tanto, se doctoró en Derecho y empezó a trabajar en los tribunales y en varios bufetes de abogados. Así, con 25 años, ingresó en una compañía de seguros. En el bufete y en esta empresa trabajaba horas extra, enfrentándose a papeleo y burocracia. Se sentía completamente miserable, pero aquí empezó a fraguar las semillas de sus futuras novelas. Y es que el derecho y la administración pública serán elementos muy presentes en su obra y fuente de inquietud de la vida de sus protagonistas. La literatura para él era una espada de doble filo, ya que seguía siendo su razón de vivir, pero la fuente de su baja autoestima. Así lo demuestra en una carta que escribió al padre de una novia suya. Cito: «Todo mi ser se centra en la literatura, y hasta los 30 años he mantenido ese rumbo a rajatabla. Si alguna vez lo abandono, dejaré de vivir. De ello deriva todo cuanto soy y no soy. Soy taciturno, insociable, malhumorado, egoísta, hipocondriaco y realmente enfermizo. ¿Cómo ha de vivir su hija con un hombre así?». Su amigo Max Brod, que conocía su talento, le convenció para que publicara su primera obra. Meditaciones fue una recopilación de una serie de fragmentos en prosa que mostraban su inquietud espiritual, pero apenas fue leída. Su padre aprovechó este fracaso para criticar las aspiraciones literarias de su hijo, algo que inspiró su libro La Condena. En él, un padre moribundo recupera de repente su vitalidad para maldecir a su hijo, que solo quiere vivir su vida independientemente.
En 1917 a Kafka le diagnostican tuberculosis y es obligado a pasar temporadas en sanatorios. En 1920 dejó su trabajo como abogado para dedicarse a la literatura, pero apenas pudo desarrollar su arte. Al dejar este trabajo se trasladó a una casa en el campo, donde empezó a escribir El Castillo. Allí conoció a Dora, una escritora checa con la que estableció un romance, y fue con ella con quien seguramente el escritor pudo por fin entablar una auténtica relación de pareja. Se mudaron a Berlín, donde a pesar de vivir de manera muy austera, fueron realmente felices. Uno de sus sueños era instalarse en Palestina y abrir un restaurante en el que ella sería la cocinera y él camarero, sueño que finalmente no pudieron cumplir, ya que su enfermedad empeoró. Trató de buscar la cura, pero no llegó, y el 3 de junio de 1924, Franz Kafka moría en brazos de su amada Dora. El legado de Kafka ha sido tan inmenso que no solo dio forma a un nuevo género literario, sino a un nuevo término. Lo kafkiano se define como una forma concreta de describir la realidad. Para ser más claro, para describir situaciones parecidas a las que atraviesan los personajes de sus obras y que nosotros conocemos muy bien, justo lo que vamos a analizar a continuación. En sus obras, Kafka hace uso del ingenio y de su oscuro contexto para llenar las páginas de significado metafórico. Son palabras que transforman la realidad en otro plano existencial, y esto lo hace para explorar la idea de que el sistema en el que vivimos es absurdo y nuestra existencia en él también. Lo que se produce en la modernidad y en sus novelas es la desaparición del sentido. Las nuevas formas de relación social y los nuevos regímenes políticos suponen un fracaso de este tipo de razón de ser basado en la productividad. Lo único que generan es la deshumanización, y esto afecta a la identidad del ser humano. Sus historias están protagonizadas por antihéroes que se enfrentan a una realidad cotidiana y perturbadora. El hogar, la oficina, la ciudad o las instituciones públicas son lugares con los que podemos identificarnos, motivo por el cual Kafka es hoy muy actual. Estos son los paisajes predilectos de las historias de Kafka, que bajo su narración se vuelven completamente absurdos. Es de esta experiencia de lo absurdo de la vida cotidiana de donde nace lo kafkiano. Lo mundano y lo cotidiano se vuelve vacío y absurdo, y todo eso sin ninguna explicación aparente. Mediante un estilo oscuro, surrealista y desorientador, lo kafkiano es la nueva posición de la persona en el mundo moderno. Una posición alejada de nuestra identidad y cercana a los esquemas deshumanizantes del sistema. Kafkiano se refiere a la oscura naturaleza burocrática de los sistemas actuales, un sistema complejo en el que la humanidad se pierde y nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde va ni qué está ocurriendo, y al sistema esto parece no importarle nada. Pero no solo es eso, el término kafkiano va más allá de una mera descripción, es una reacción del individuo hacia este sistema. Su existencia angustiosa se refleja en su ironía literaria, un estilo en parte fantástico y en parte realista. Sus personajes son tratados por la angustia de la existencia, y los elementos absurdos introducen en la realidad aquella distorsión que permite revelar la inconsistencia de la existencia. Pierden la identidad y tratan de buscar un sentido, dando respuesta a la pregunta ¿qué revela para nuestra identidad la reacción a lo desconocido? No hay una salida concreta, pero Kafka supo definirlo como nadie. En la obra kafkiana, el monstruo que amenaza al protagonista ya no es un dragón ni una bruja, sino un trámite burocrático interminable que forma parte de un engranaje del que el protagonista es una pieza insignificante. O incluso el enemigo puede ser el propio protagonista, que se ve convertido de un día para otro en un monstruo inadaptado y desconocido. Y es que aquí está la clave del éxito de la obra de Kafka. Consigue representar de forma fabulada una realidad del día a día para nosotros y un sentimiento muy cotidiano, la incomodidad de la misma existencia. En este contexto, la realidad está rota y el ser humano tiene que tratar de recomponer su existencia. El sujeto está desubicado, enfrentado a un sistema absurdo, por lo que al protagonista no le queda otra que iniciar otra vez el trámite burocrático o levantarse una mañana más para ir al trabajo. O lo que puede pasar es que ni siquiera consiga hacerlo, porque se levante una mañana cualquiera transformado en un insecto. Este es el caso de Gregorio Samsa, protagonista de la Metamorfosis. Cito, estaba echado sobre su dura espalda, como si se tratara de una armadura, y cuando levantó la cabeza un poco, pudo verse un gigantesco vientre color café, en forma de cúpula, dividido en rígidos segmentos arqueados, por encima de los cuales la colcha apenas podía mantenerse en su sitio, y estaba a punto de resbalar por completo. Una mañana cualquiera, Gregorio Samsa despierta convertido en un insecto sin explicación aparente. Sus preocupaciones siguen siendo las de cada día. Reflexiona sobre su trabajo como comerciante de telas y tiene que hacerse cargo de su familia. Pero no puede porque es un insecto, y esto le genera estrés y le convierte en algo inútil para su familia.
Es un ser completamente alienado, es decir, alejado del sentido del yo. Su entorno le niega como persona. De hecho, ya lo hacían antes de la transformación, aunque él se siente como tal, y eso transforma su realidad en la de un monstruo. Aquí hay una clara similitud entre Gregorio Samsa y Kafka. Samsa vive oprimido por su padre y ejerce como agente viajero para poder sostener económicamente a su familia. Kafka aborrece a su padre y trabaja como agente de seguros para poder ayudar a su familia. A partir de aquí, en la novela, los sentimientos evolucionan, desde la frialdad e indiferencia familiar hasta el odio y la reconfortación tras la muerte. Así, la metamorfosis es puro expresionismo. Es la representación del distanciamiento respecto del mundo exterior tanto del protagonista como del propio Kafka. Todo ello genera en el sujeto una sensación de falta de pertenencia y de soledad, tan conocida para nosotros. En su obra, el mundo se industrializa y se vuelve sistema capitalista global, sin escapatoria, lo cual tiene un impacto devastador sobre el sujeto. Él trabajaba en el bufete de abogados sin ninguna ambición profesional, vacío de sentido. Por eso Kafka nos presenta unos personajes indefensos y sin vocación política por transformar el mundo en el que viven, un mundo asfixiante, un mundo que se parece demasiado al nuestro. Al igual que los personajes de Kafka, habitamos un mundo burocrático donde todo nos genera angustia, una sensación que ya forma parte de nuestra definición del presente. Tal vez la virtud de Kafka fuera anticipar este mundo, o tal vez el problema sea nuestro, porque hemos convertido nuestra realidad en un mundo kafkiano. Tenemos que valorarnos por lo que somos, no por lo que podemos aportar productivamente. ¿Quién es uno más allá de su labor profesional? El reto es descubrir el valor en una sociedad obsesa por la producción. El mismo reto que debe superar el protagonista del Proceso, una de las mejores novelas de todos los tiempos, que encierra una valiosa lección. En el Proceso, un hombre llamado K amanece una mañana siendo informado de que está detenido. Los funcionarios que se lo notifican, por supuesto, no son capaces de decirle por qué está detenido. Desde entonces, toda su vida se convierte en un juicio constante sin saber ni siquiera de qué se le acusa. Así, K se adentra en una auténtica pesadilla. Los jueces enigmáticos ignoran los detalles del caso y acaban repasando su vida en busca de algún hecho que sea merecedor de tal detención. La inaccesibilidad de las altas instancias de la justicia y del Estado atraparán al protagonista en un laberinto desmoralizante. Puede ser esta la interpretación de Kafka sobre la condición humana, una existencia completamente absurda. Deja claro su firme deseo de respuestas acerca de los problemas existenciales de la ansiedad y nuestra absurda posición de sufrimiento en el mundo. Y todo esto con la incapacidad de controlar la fuente de estos problemas y de enfrentarse a ellos con éxito. Aun mirando de cara a lo absurdo de la existencia, el carácter de Kafka no se rinde, sigue peleando, intentando salir del sinsentido, aunque al final todo sea en vano. Con esto sugiere que tratar de buscar sentido es inútil e imposible. Como seres racionales, peleamos contra el absurdo, intentando entender la distancia entre nosotros y el universo, pero irónicamente, esto acaba resultando en mayor sufrimiento. Por eso, nos deja una valiosa lección. Si todo es absurdo, no queda otra que enfrentarse a la vida con entusiasmo. Esto es solo una interpretación, pero lo que es claro es que el trabajo de Kafka ha dejado un impacto fuerte en la literatura, filosofía y humanidad. Su vida no es tan ajena a todos nosotros. Nacer en un lugar que no te corresponde, con una familia que no te apoya, estar atrapado en los laberintos interminables del gobierno y morir sin ver todo tu trabajo recompensado, y todo esto mientras sufres la ansiedad y culpa de la existencia por el camino. Con una marcada vocación metafísica, Kafka se considera grande por su síntesis del absurdo, por contar lo mundano de la existencia, describiendo lo indescriptible de la existencia. Es un mundo de pesadillas, descrito de forma cercana, demasiado cercana. La lectura de Kafka ha generado todo tipo de interpretaciones. Filósofos como Derrida, Guattari o literarios como Borges le dedicaron líneas en sus obras. Pero si hay una interpretación por excelencia es la de la pensadora alemana Hannah Arendt. En la obra kafkiana el tiempo se estira, los pasillos se alargan y las puertas son más grandes de lo normal. Las pesadillas se vuelven realidad y, lo que es peor de todo, cotidianas. Arendt destaca dos temas principales. Cito: dos ideas, dos obsesiones rigen la obra de Kafka. La subordinación es la primera de las dos, el infinito la segunda. En casi todas sus ficciones hay jerarquías, y estas jerarquías son infinitas. En el Proceso, la jerarquía impide que K obtenga información acerca de su detención o que Samsa encuentre explicación por su estado actual. En el Castillo, el protagonista es llamado a un castillo, pero nunca logra entrar en él. Parece ser que su destino es no ser reconocido, no entrar en ese castillo y agotarse hasta la muerte.
Aquí es donde el pensamiento kafkiano se conecta con Arendt. Ella ve en él a un hombre conocedor de la maquinaria burocrática del imperio austrohúngaro, que comprende el retroceso para la humanidad que esto implica. Ella creía que Kafka había descrito como nadie los entresijos del sistema, una pesadilla muy real. La burocracia había sustituido el gobierno por la administración y las leyes por los decretos arbitrarios, y esto suponía la pérdida de identidad del hombre y una angustia interminable, igual que sus personajes. Las construcciones de Kafka y sus personajes no eran una pesadilla, eran algo muy real. Para Arendt, sobre todo debido al contexto de los años 40, las respuestas giran en torno a la obediencia ciega a un sistema burocratizado que supone nuestro abandono de condición de persona. En este nuevo mundo lo que importa es si tienes los papeles en regla, un problema que Arendt tuvo como refugiada. No podía acceder a derechos humanos básicos, igual que el protagonista del castillo no podía acceder al castillo. Ve un retroceso en la condición humana, en forma de un sistema que actúa por necesidad, sin importar la verdad. Cito: «Pues no es necesario aceptar todo como verdad, uno debe aceptarlo como necesario. Una triste conclusión», dijo K., convierte mentir en principio universal. La necesidad administrativa transforma el sistema burocrático en un orden divino, cuya cúspide es inaccesible, y quien se rebela es un pecador. El ciudadano o es parte del sistema o es un bárbaro fuera de él. El resto de personajes se han rendido a ese sistema y carecen de profundidad psicológica. Cuando el protagonista deja de luchar y se rinde, se incorpora a ese sistema y desaparecen todos los problemas. Se ha convertido en un animal laborans, un ser que ha renunciado a todo con tal de servir al sistema. Lo que está haciendo Kafka es un trabajo sociológico. En el siglo XX, al emanciparse el hombre, nadie se hacía responsable de sus derechos excepto su comunidad, y los derechos del hombre se convirtieron en derechos del ciudadano. Si no tienes papeles, ¿quién eres? Para Arendt, estas historias son rebeldía ante el sistema, ante el sinsentido del mundo, una forma de amor propio. A los 19 años, Kafka escribió una carta a su amigo Oscar Polak, en la que profesaba su amor por la literatura. Cito: «A mi juicio, solo deberíamos leer libros que nos muerden y nos pican. Si el libro no nos despierta un puñetazo en la crisma, ¿para qué lo leemos? Necesitamos libros que surtan sobre nosotros el efecto de una desgracia muy dolorosa, como la muerte de alguien. Un libro ha de ser un hacha para clavarle en el mar congelado que hay dentro de nosotros». Sin duda, un hacha han sido para nosotros las obras de Kafka, un golpe de realidad y un terremoto hacia nuestro mar congelado. Una manera de darnos cuenta de nuestros colores interiores en oposición a un mundo exterior gris y frío. Por encima de todo, Kafka nos dejó, casi sin quererlo, una valiosa enseñanza. Si estás dudando si publicar un libro, empezar un proyecto, pintar un cuadro o cantar una canción, hazlo, no lo dudes, no sabes a cuánta gente puedes llegar a cambiar la vida.